Capítulo 5. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Qué hace que a los niños se les llene el cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión? ¿Cuál es el porqué de esa alegría? Pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio. ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas y el espectro de colores del arco iris? Sin duda, porque ello significa activar los códigos cerebrales profundos heredados a lo largo de los tiempos, en los que aprender y memorizar era consecuencia de la activación de los procesos emocionales que generan la curiosidad y la consecuencia. Abrir la ventana de la atención en espacios abiertos a todo aquello que es útil y sirve a la supervivencia biológica. Aprender para un niño de hoy, en ese contexto lleno de sonidos, tal vez ancestrales, de colores y formas diversas, sigue siendo sencillamente placentero e intenso. Y eso también el juego, ya lo hemos apuntado antes, un mecanismo emocional disfrazado con el que el niño adquiere habilidades y capacidades a través del vorágine de cambios que realiza su cerebro a grandes velocidades. Un corolario se puede sacar de todo esto y este es que todo comienzo del aprendizaje, el más temprano del niño, debería hacerse directamente en contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Así nos los revelan los códigos del cerebro y como estos han ido apareciendo a lo largo del proceso evolutivo, y esta es quizá la primera enseñanza que deberíamos sacar de lo que venimos tratando en este libro y que llamamos neuroeducación, lo primero que esto nos enseña es lo más obvio, que un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimientos, obtenidos del mundo sensorial y como reacción al mundo real, fuente primigenia de los estímulos y del primer maestro del niño. Es el mundo y todo lo que hay en él y frente a él. Lo que primero enseña al niño y aprender bien de ese mundo es básico, no solo cuando niño, sino después de las enseñanzas arregladas y para el resto de su vida, pues estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge, como si fuera agua, todo lo sensorial que lo rodea. Los colores, las formas, los movimientos, la distancia entre los objetos, los sonidos y las texturas, el gusto y el olor por las cosas. Y es un constante aprendizaje como transforma y cambia su cerebro. Pero esto se sigue inmediatamente de un proyectar al mundo lo aprendido, en donde lo constata y reaprende el niño. A los pocos meses tras el nacimiento, gatea y explora su entorno. En ese gateo y ese explorar, aprende y graba en su cerebro los programas motores con los que más tarde, pasado el tiempo, podrá realizar un acto motor voluntario y coordinado. El aprendizaje es como el mito de Sísifo. Es un proceso de repetición constante con el que construye en recuerdos inconscientes los cimientos que luego le permitirán aprender conscientemente. Ese proceso de mirar, oír y tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil y todo ello conjugado con la inmediatez de esos significados emocionales que proporcionan los padres y principalmente la madre. Y todo cobra sentido de supervivencia, que quiere decir de seguridad en seguir vivo a través de la emoción. Ese fuego descincela y forja de realidad todo lo que se ve y se toca. Hoy empezamos a vislumbrar lo muy negativo que puede resultar para el cerebro de un niño de 1 o 2 años mantenerlo encerrado en una guardería, cuando es bien sabido que las paredes de una guardería deberían ser jardines amplios y extensos, llenos de cosas vivas o no, que se puedan oír, tocar, oler y aún hasta lamer, y con las que el niño interactúe constantemente. Será este andamiaje sólido con el que luego el niño construirá el edificio sólido en las ideas y el pensamiento abstracto. Y es que nunca hay que olvidar el proceso de evolución biológica, porque poco se puede entender en cualquier área del conocimiento sin tenerlo siempre presente.
Y hay que tenerlo en cuenta para entender cómo el proceso de aprendizaje sensorial directo se transformó con el aumento y la complejidad del cerebro, desde pensar con unidades sensoriales concretas, esa flor concreta que tengo delante de mí, a unidades sensoriales abstractas. El concepto de flor que yo tengo en la cabeza y que agrupa a todas las flores concretas que pueden existir y que además ella misma, esa flor abstracta, no existe fuera en el mundo. Y esa transición tuvo posiblemente su inicio hace nada menos que 1,5 millones de años con aquel primer antecesor Homo que fue el Homo habilis. El cerebro del Homo habilis posiblemente fue la cocina primigenia de la mente humana. Esa máquina capaz de nombrar como cosas abstractas y de planificar y decidir objetivos al alcanzar y comunicarlos, y con ello pasar del lenguaje y el mensaje sensorial y emocional directo con signos y onomatopeya. El mensaje simbólico cifrado, así se comenzarán a distinguir las cosas del mundo, nombrándolas no con el viejo lenguaje emocional, sino con el nuevo no ético. Es decir, con una idea, un abstracto, siquiera rudo y elemental, y con ello la clasificación de esos abstractos, lo que vemos, flor, hoja, árbol, base elemental del conocimiento tal como hoy lo conocemos. ¿Acaso conocer no arranca claramente de distinguir y clasificar? Sin duda, pero el mensaje importante a transmitir aquí es la transición y evolución de ese concreto sensorial al abstracto de las ideas, para señalar lo importante que es aprender desde muy temprano y bien lleno de realidad. Lo sensorial directo pues es lo que da fundamento sólido para elaborar y aprender bien y transformar después esos concretos en abstracto. Este proceso de transición que hemos comentado para la evolución se recopila primero en el desarrollo ontogénico del cerebro humano y luego se sigue en los primeros años del niño, ya en contacto directo con el mundo. De todo ello ya se empiezan a sacar algunos principios básicos para la neuroeducación, que deberían llevarnos a cabo muchas cosas con el inicio del proceso del aprendizaje humano. Insisto en ello. A un niño de 2 o 3 años se le deberían enseñar los diferentes tipos de hojas, flores, plantas, animales y todos los infinitos registros de formas y colores en el campo, en la naturaleza, y menos en el aula con dibujos ni tampoco con películas. El niño necesita en la formación inicial saber y aprender qué es una flor cogiéndola con las manos, mirándola directamente, oliéndola, apreciando y distinguiendo el tacto de los pétalos y distinguiendo, mirando el cielo un azul de otro, y todo ello, como acabo de apuntar, con la protección y el sentimiento emocional, con la sonrisa del padre o del maestro. Solo así no lo olvidaría jamás y anclará además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida sobre cimientos perceptuales, emocionales, reales, directos. Solo así construiría luego las ideas de forma más consciente y procederá con ellas a las reflexiones y las construcciones racionales y las hipótesis de una forma más consolidada. Con tristeza se oye decir cada vez con más frecuencia que muchos niños que siempre han vivido en las grandes ciudades como Nueva York o Chicago no han visto nunca las estrellas brillantes en el cielo debido a la contaminación y a la potente iluminación de sus calles, plazas y rascacielos. Aunque parezca extraño, también hay niños que no han visto nunca una vaca real pastando en los prados. Y es que hoy, tras algunos miles de años de civilización, el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejados de aquellos estímulos sensoriales activadores de los códigos más genuinos en el cerebro y que venimos comentando. Y lo hace además encorsetado en clases pequeñas y con el rigor y la seriedad de maestros que se alejan de aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo, base de la curiosidad, la atención y el despertar como temprano. Quizá demasiado para que sea llevado a niveles de abstracción y de alto calado intelectual y social. De alguna manera rompen aquellas raíces inviolables, genéticas y evolutivas, con aquel origen que significó aprender y memorizar viendo el vuelo colorido y errático de las mariposas.
¿No convendría repasar y evaluar en qué medida los estímulos se utilizan hoy para aprender, activan con qué propiedad los códigos del cerebro más genuinos para esta tarea? Es posible que la neuroeducación, a la luz del proceso evolutivo, nos pueda ayudar a ello y sacar ventajas para llegar a aprender y memorizar mejor.